Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer versículo 42 al 44 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Esta tarde es importante para nosotros que reflexionemos en la palabra de Dios, la importancia de la palabra en cada uno de nosotros, y así también la verdad en medio de nosotros. He ahí la importancia de por qué tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Para eso debemos de tener el conocimiento de la Escritura. Como está escrito en Juan, Juan nos dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Conocer la verdad implica que también debemos de conocer a Jesucristo. Y así también alcanzar el conocimiento del Evangelio del reino de los cielos. Porque si no tenemos el conocimiento del Evangelio del reino de los cielos, o el Evangelio del reino de Dios, difícilmente vamos a conocer la verdad. Es imposible que conozcamos la verdad, porque la verdad está en el Evangelio del reino de Dios. Y para eso Dios escoge siervos desde la antigüedad hasta estos tiempos, y los bautiza en el Espíritu Santo para poder enseñarles y darle la revelación en el Espíritu, para que puedan entender su palabra, y así guiarlos a comer del árbol de la vida. Recuerda que el árbol de la vida está resguardado por una espada incandescente. No cualquier persona puede pasar a través de esa espada. Aquellos que se atrevan a ir y comer del árbol de la vida, esa espada no le va a permitir alcanzar ese árbol, al menos que Dios le ordene a esa espada que se detenga y que te permita pasar y comer del árbol de la vida. Esa espada incandescente muchas veces ciega al ser humano en poder alcanzar la revelación de la verdad. Y por eso no entienden el Evangelio y no llegan al conocimiento de la verdad. Y a pesar que creen en Jesús y buscan entrar al reino de los cielos, pero no alcanzan a comer del árbol de la vida. Y es porque Dios escudriña nuestros corazones, sabe quién llega con humildad y quién llega con arrogancia. Dios sabe quién ha recibido remisión de pecados y quién no ha recibido remisión de pecados.
¿O quién tiene la fe que Dios demanda y quién no la tiene? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, difícilmente Dios va a decirle a esa espada incandescente que se detenga, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla referente a nuestra condición humana. Nos dice Dios en el huerto del Edén, entró el pecado, que fuimos destituidos de la gloria de Dios, los sacó del huerto del Edén y nos mandó a trabajar y la mujer a parir con dolor. Y todo eso es producto del pecado, de la desobediencia. Imagínense que Dios nos dio una sola ley, una sola. Nos prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Solo eso. De ningún árbol más prohibió Dios comer. Y aún se podía comer del árbol de la vida con acceso libre. Pero aún así se desobedeció y entró el pecado. Eso también nos da una enseñanza, la importancia de obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Y así también nos enseña que hay palabras que Satanás usa, la misma palabra de Dios, para poder distorsionar y crear una falsa ilusión con respecto al Evangelio. Porque el árbol de la vida refleja a Jesucristo, la fe, la confianza, la gracia de Dios, la vida eterna. Y el árbol de la ciencia refleja la ley, los estatutos, las obras de la ley, el esfuerzo humano. En esos dos árboles Dios nos da el Evangelio y nos quiere hacer entender la importancia de obedecer su palabra y confiar en Él. Y producto que no confiamos en Dios es que nosotros queremos alcanzar la vida eterna y queremos agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos. Y así también juzgamos nosotros conforme a nuestros propios criterios, a veces sin obedecer la palabra de Dios o sin tener conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Por eso que Dios prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios quería que nosotros aprendiéramos a confiar en Él y lo obedeciéramos. Pero como el ser humano quería ser igual a Dios, fue tentador, ¿cierto? Y Satanás lo sabía. Y por eso que cayó en el pecado. Y hoy por hoy el ser humano juzga, tiene su propio criterio, su propia autonomía, ¿cierto? Siempre la ha tenido. Pero ahora el ser humano toma el rol de Dios y a veces el ser humano es más estricto. Su juicio es más veraz que el mismo Dios. Porque el juicio del ser humano se basa en el dolor, en la arrogancia o en la venganza. En cambio, el juicio de Dios está basado y se fundamenta en el amor, en las misericordias. Por eso que es distinto. Dios es distinto a nosotros. Y es lo que tenemos que entender, que el ser humano es distinto a Dios. Que el ser humano es santo, que Dios es santo, es perfecto, es justo, así como también su palabra. Y los seres humanos somos débiles, imperfectos, y que para nosotros intentar cumplir su palabra es imposible. Es ser arrogante delante de Dios, pensar, creer que de alguna manera vamos a cumplir la palabra de Dios. Eso no es entender el Evangelio, eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es aceptarse tal como uno es y reconocer sus propias debilidades e insuficiencias delante de Dios. Un solo mandamiento: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Lo podemos hacer realmente?
¿Podemos amar nosotros a Dios más que a nuestra propia vida? ¿Podemos amar a Dios nosotros más que a nuestra propia familia o nuestras propias posesiones? ¿Ponemos a Dios en primer lugar en toda nuestra vida? Sería hipocresía decir que sí. Intentamos muchas veces hacerlo, hacemos el esfuerzo en algunas ocasiones de poner a Dios por primero. Si no logramos entender cuán débiles e insuficientes somos, cuán torpes y miserables somos delante de Dios, no vamos a comprender cuán grande es la gracia y las misericordias de Dios. Y nuestro corazón no se va a entregar por completo a la presencia de Dios y al amor de Dios. Pero cuando comprendemos cuán miserables somos, como así lo dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nos demos cuenta de eso, vamos a comprender la importancia de obedecer a Dios y vamos a encontrar un destello en la palabra de Dios, el cual nos pueda guiar a comer del árbol de la vida. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y es ahí donde tiene que caer el Evangelio, donde no hay semilla, donde no hay sombra, donde no hay nada que florezca. Pero para eso es necesario labrar la tierra, mejorar, ¿cierto? Mejorar la tierra y labrarla. Sembrar la semilla y cultivarla. Para eso el predicador debe de conocer y discernir los corazones. ¿Qué tipo de corazón tiene cada persona, cierto? ¿Qué palabra necesita oír para que esa semilla del Evangelio caiga en ese corazón seco, donde no hay palabra, donde solo hay pecado y oscuridad? Esa es la importancia de adquirir sabiduría y entendimiento. Y entre más sabio el predicador, más almas puede alcanzar. Y va a tener la inteligencia de saber qué palabra poder entregar, conforme a la necesidad de cada uno. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Donde llegaba a Jesucristo había sanidad, milagros. Pasaban cosas, ¿cierto? La gente veía con sus ojos el poder de Dios. Los sordos oían, los paralíticos caminaban, los muertos resucitaban. Jesús ponía las manos y echaba demonios fuera. Aún los ciegos veían y los mudos hablaban. El pueblo esperaba la venida de Jesucristo, porque la voz se corría, ¿cierto? Para que Él llegara a su pueblo y predicara el Evangelio. Y así esperar ese milagro que ellos esperaban en su propia vida. ¿Cuántas personas hay en estos tiempos que esperan ese milagro? Que habitan en lugares desiertos, donde no hay ni una gota de agua, donde no hay sombra donde cobijarse, no tienen cobijo, no tienen sombra. ¿Dónde se van a resguardar? Así hay muchas personas que están a la deriva,
despojadas, desoladas, sedientas, hambrientas. Sus corazones vacíos. Y producto de todo eso, se entregan al mundo, a las pasiones y desorden, a los deseos mundanos, para poder llenar ese vacío, para saciar esa sed. Y se dan cuenta que día tras día, sin importar el tiempo, que se entreguen a todos los deseos y pasiones del mundo, nada lo va a satisfacer. Por eso muchos llegan a oír la palabra de Dios y se ilusionan y sienten y perciben que algo pasa en su vida y que ese deseo y ese corazón que no se llenaba con nada del mundo, ahora se comienza a llenar al oír la palabra de Dios, al oír, escuchar el Evangelio del reino de Dios. El cual quiere rescatar al más vil pecador y limpiarlo del pecado y vestirlo de túnicas blancas, saciar su alma a través de su palabra, sacarle esa sed. Y cobijarlo bajo la sombra del Altísimo, bajo la gracia de Dios, el poder que emana en aquellos que le han creído a Jesucristo, le han creído a su palabra, que han conocido y han oído y han creído con todo el corazón en el Evangelio del reino de Dios. Pero Él les dijo, es necesario que también otras ciudades anuncien el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cada persona que Dios escoge y le enseña el Evangelio es para que ellos prediquen el Evangelio a otras personas, para que multipliquen, se vayan multiplicando aquellos que conocen el Evangelio. Y no para que el Evangelio sea guardado debajo de la almohada. Multiplica tu talento. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Pero muchas veces cuesta predicar el Evangelio, ¿cierto? Porque hay tanta maldad en el mundo. Porque el ser humano es tan perverso y tan maligno. Y está pero entregado a lo material, a la envidia, al engaño. Que trata siempre de buscar tajadas o provecho de toda situación, y aún más de aquellos que predican el Evangelio, porque saben que aquellos que son creyentes no van a actuar con malas intenciones. Y que buscan el bien para cada persona. Hoy por hoy es importante saber a quién predicarle y a quién no, ¿cierto? Aunque Dios nos mandó a no hacer excepciones de personas, pero también nos dice que no le entreguemos las perlas a los puercos. Esa es la importancia de poder discernir a quién poder predicar el Evangelio y te reciba con gozo y gratitud para que Dios sea glorificado en su propia vida y esa alma sea rescatada del infierno y sea saciada a través de su palabra. Conocer el Evangelio, conocerse uno mismo, discernir su propia vida es importante. Porque así uno va con un corazón sincero a predicar el Evangelio y se da cuenta que cualquier cosa que uno pueda hablar a una persona no es importante. Lo que tú le digas referente a tu propia vida, tu propia experiencia, porque eso no lo va
no lo va a salvar y ni le va a dar remisión de pecado. Lo importante es lo que tú recibiste cuando fuiste salvo. Y cómo lo recibiste. Y eso es lo que tú vas a querer hablar y enseñar. Por eso que Dios escoge lo vil del mundo, lo débil, lo insuficiente, porque esas personas no tienen nada de qué jactarse, nada. Y que lo único valioso que van a tener en su propia vida es en la presencia de Dios, que llegó a ellos cuando creyeron en el Evangelio del reino de Dios. Y que por eso por su boca siempre va a salir el Evangelio del reino de Dios. Y no va a ser más, no va a haber nada más importante que hablar del Evangelio del reino de Dios. Porque ellos saben que aquellos que crean y escuchen el Evangelio del reino de Dios van a ser salvos. Por eso Jesús muchas veces nos enseña a través de su palabra a quién ir, dónde ir y qué necesitan oír. Y todo nos enseña a través de su palabra. Todas las cosas las hizo con sabiduría para que nosotros en estos tiempos pudiéramos entender los propósitos de Dios para nosotros y la importancia de predicar el Evangelio en el Espíritu. Y que no hay nada más importante que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es que te da remisión de pecados y te hace entrar al reino de los cielos. No es otra cosa. No es obedecer los 10 mandamientos, no es obedecer los estatutos. Como está escrito, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie va a ser justificado por obras de la ley. Pero sí son necesarias hacerlas, porque es palabra de Dios y la palabra es santa y justa. La palabra de Dios es buena. Ojalá todo el mundo pudiera hacerlo, pero entendiendo que esas obras no te van a justificar y no te van a salvar. Pero sí van a dar testimonio de Dios y que la obra de Dios se esparza a todo el mundo, porque es necesario hacer algunas cosas, algunas obras. Es importante hacerlas, pero esos esfuerzos no te van a justificar. Como está escrito en Romanos, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, el Evangelio del reino de Dios es aquel que predica la justicia de Dios. Y esa justicia se revela. Y esa revelación se recibe en el Espíritu Santo. Y aquel le revela a Dios esa justicia a aquellos que Él ha escogido y ha permitido pasar por esa espada incandescente y han comido del árbol de la vida. Porque han sabido acercarse a Dios con humildad, con mansedumbre, con necesidad, con angustia. Porque sabemos que sin Dios no somos nada. Y no es una cosa de palabra, no es algo que uno lo diga de labio. Uno lo ha vivido, porque está escrito con fuego en el corazón, que sin Dios no somos nada. Solo Dios salva, solo Dios justifica, solo Dios nos da vida, solo Dios nos hace entrar al reino de los cielos. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta que Dios es todo para nosotros, sin esfuerzo y en forma natural, vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Y en forma natural y sin esfuerzo, vamos a poner a Dios por primero.
en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es así como Dios te cubre, y es así como Dios te procesa, y es así es como Dios te va usando, y es así como Dios te va glorificando. Aunque pierdas cosas en este mundo, pero estás ganando en el reino de Dios. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, dice su palabra. Jesús, el enviado por el Padre, ¿cierto? Y Jesús envió a sus discípulos. Ser un enviado de Dios es algo muy importante. El portador de su palabra, el enviado. Así como los emperadores tenían sus voceros y llevaban su palabra a otros lugares, y cuando él hablaba era como si el emperador hablara y todos obedecían, aún más Dios. Dios cuando envía a alguien es porque ya le ha enseñado su voluntad y su palabra. Por eso es que hay de aquellos que busquen hacerle daño a un hijo de Dios, ¿cierto? Es como querer hacerle daño al mismo Dios. A esa persona mejor le hubiese valido no haber nacido y no haber intentado o osar hacerle daño a un hijo de Dios. Pero aquellos que bendicen a los hijos de Dios son retribuidos, ¿cierto? Porque ni un vaso de agua que le diéramos a esos pequeños quedará sin su recompensa. Dios actúa con justicia. Dios actúa con benevolencia. Dios bendice al dador alegre, al que habla de su palabra, al que da el evangelio, y a aquellos que reciben aún más. Predicar en todo lugar el evangelio, sin temor alguno. Predicar la verdad es lo más importante. ¿Cuántos valientes hay en estos tiempos que prediquen el evangelio de verdad? Muchos no se atreven por miedo, por el que dirán. No hay nada más importante que ello, ¿cierto? Predicar el evangelio así como Jesús lo predicaba en la sinagoga, así también nosotros debemos de hacerlo. Más aún si Dios a ti te ha enviado a predicar. Si eres un enviado de parte de Dios, tienes un gran respaldo que es Dios mismo. Y donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Y donde quiera que Dios te quiera enviar, es ahí donde tú tienes que ir. La obediencia, el respaldo, el buen amigo, la fidelidad, todo se va demostrando en el caminar. Y tu corazón cada día más adquiere más confianza. Y tu fe cada día más va creciendo. Porque tú vas viendo cómo Dios te va respaldando, cómo Dios te va apoyando los caminos que tú vas trazando. En predicar el Evangelio, cómo tú te vas esforzando en el llegar a más almas al conocimiento de la verdad. Jesús recorre Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Va a lugares desiertos. Es ahí donde las personas tienen que ir a predicar, donde no hay palabra, donde hay sed, hambre y sed de oír palabra de Dios. Es ahí donde debe estar predicando el creyente.
aquellos que conocen el Evangelio del reino de Dios, porque hoy por hoy muchos quieren predicar, pero no conocen el Evangelio del reino de Dios. Van con la intención de hacer bendiciones y abren la Biblia y predican un texto y lo tratan de exhortar, exaltando el nombre de Dios, y dan cuenta de sus propios testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. La intención, ¿cierto?, es muy buena, pero la realidad es que no trae ningún beneficio en la vida espiritual, porque nada de ello te va a dar remisión de pecados si no conoces la verdad, si no conoces el Evangelio del reino de Dios. Si en ti no hay o no está el Espíritu Santo, Dios no te va a usar. Y si Dios a ti no te ha dicho, ve a predicar, no vayas, porque aún no estás preparado para ir. No te dejes engañar. Busca la verdad. Conócete a ti mismo y gózate en la presencia de Dios. Pero como Jesús nos dice, es necesario que también en otras ciudades se anuncie el Evangelio del reino de Dios. Es necesario que se predique el Evangelio a todo el mundo. Porque todas las personas tienen un alma que salvar. Que Dios te bendiga esta tarde. La importancia de discernirse, de conocer el Evangelio del reino de Dios y el predicar la verdad sin importar dónde estés. Es lo único bueno que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por su justicia, amor y misericordia. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú obrando en cada corazón. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño, toda maldad. Proteja nuestras vidas, Padre mío, y reprende al diablo en el nombre de Jesucristo. Toda hechicería, todo ocultismo, toda envidia, toda maldad, todo engaño, sáchalo fuera en el nombre de Jesús y devuelto a sus orígenes. Todo está en tus manos, Padre mío, y que tu palabra sea esparcida por todo el mundo. Yo te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.